días, cordial saludo a todos los colegas que están presentes y a los que hacen conexión. Doy un especial agradecimiento al comité organizador por la invitación a este simposio tan importante. Mi nombre es José Gabriel López, yo soy internista nefrólogo y yo voy a hablar acerca de la enfermedad de Fabry bajo el cuestionario de qué tanto se tamizan los pacientes y cuándo sospechar. No tengo conflicto de interés para dar esta presentación y vamos a definir o vamos a recordar qué es la enfermedad de Fabry. Para definir la enfermedad de Fabry, tengo que decir que la enfermedad de Fabry tiene varias características definitorias y una de ellas es que la enfermedad de Fabry es una enfermedad huérfana, también es hereditaria, progresiva, por tal razón de naturaleza crónica. Estas características generan un compromiso multisistémico de morbilidad significativa y mortalidad prematura en los pacientes que padecen la enfermedad. Y es que la enfermedad de Fabry reduce la expectativa de vida 20 años en el fenotipo clásico. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué este importante riesgo? ¿Por qué? Y es que la enfermedad de Fabry es una enfermedad de depósito lisosomal. De hecho, es la segunda enfermedad más prevalente después de la enfermedad de Gaucher. Y lo que ocurre es que hay un problema genético, hay una mutación del gen que codifica una enzima que se llama la alfa-galactosidasa. Esta enzima mutante pierde su actividad o reduce su actividad catalizadora de tal forma que no degrada sustratos que se llaman glucoesfingolípidos, que son productos de la membrana de los glóbulos rojos o eritrocitos, los cuales se acumulan en los lisosomas. Entonces, esta enzima mutante, digamos, se queda mal plegada acá en la célula, en el retículo endoplásmico, y este mal plegamiento hace que se retenga y no trafique hasta los lisosomas. Esta retención genera que se acumulen productos como glucoesfingolípidos, como la globotriacilceramida o la globotriacilefingosina en los lisosomas, produciendo un daño de las células y muerte prematura para el paciente que lo padece, particularmente en el paciente hemicigoto afectado, en los pacientes hemicigotos afectados. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia estimada es de 1 entre 40.000 nacimientos, un caso entre 170.000 hombres. Esta enfermedad se observa en todos los grupos étnicos y raciales. La prevalencia de la enfermedad de Fabry probablemente esté subestimada debido a una verificación incompleta. Y esto se podría explicar en que no tenemos información los médicos en cuanto a las enfermedades huérfanas y posiblemente esto se debe a nuestra formación médica, donde notablemente la información sobre este tipo de enfermedades no es prioridad. Cuando hablamos de la enfermedad de Fabry, hablamos de dos fenotipos. Un fenotipo que es clásico y otro fenotipo que no es clásico o atípico o tardío. El fenotipo clásico suele presentarse desde la primera y segunda década de vida. Estos pacientes suelen presentar intolerancia al ejercicio, crisis de dolor neuropático, lesiones en piel como son angioqueratomas, proteinurias desde la segunda década de vida y declinación progresiva de la función renal, e ingresan a diálisis en promedio a los 40 años. Estos pacientes, lógicamente, la clínica para llegar al diagnóstico se retrasa. Y es porque la enfermedad de Fabry, el diagnóstico para la enfermedad de Fabry, existe un retraso hasta de 10 años para hacer el diagnóstico. Y cuando vemos las mutaciones que implican el fenotipo no clásico o atípico o de aparición tardía, estos suelen aparecer desde la cuarta y quinta década de vida. La afección es más que todo a nivel renal y cardiológico, produciendo también proteinuria y arritmias cardíacas. Cuando se me pregunta qué tanto se tamiza la enfermedad de Fabry, yo me voy a una revisión publicada por la Revista Colombiana de Nefrología, que es el documento Consenso Colombiano de Expertos para las recomendaciones del diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la enfermedad de Fabry con compromiso renal. En este documento de este consenso de expertos colombianos se
se revisó la ficha epidemiológica entre el 2016 y el 2021. La enfermedad de Fabry ocupó el puesto 40. Se habían notificado para el 2021 208 casos de enfermedad de Fabry, que correspondían al 0.49% de los pacientes con enfermedades huérfanas en todo el país. Ojo, estos 208 casos son las que están reportados en el Ministerio de Salud de los pacientes que están recibiendo tratamiento para la enfermedad de Fabry. Pero no existe una información exacta en cuanto a la prevalencia de la enfermedad de Fabry en Colombia. Y ahí estamos en deuda, los clínicos, en reportar estos datos, unificar esta estadística para tener unos datos más objetivos. Pero ¿qué es lo que sucede? Habíamos dicho que existe una deficiencia enzimática que puede ser parcial o puede ser absoluta. Cuando esta deficiencia es absoluta, se pueden presentar, cuando esta enzima alfa-galactosidasa tiene una deficiencia muy importante, se producen depósitos de glucosfingolípidos a nivel de los podocitos, a nivel renal. Recordemos que los podocitos son la ultraestructura renal, hacen parte de la barrera de filtración. Así que el acúmulo de glucosfingolípidos a nivel del podocito pues hace que se dañe y el daño es irreversible. Recordemos que el podocito es una célula diferenciada. Este daño es continuo, crónico. Por tal razón, estos pacientes, cuando se daña el pedacito, se desprenden de la membrana basal glomerular, generando pérdida de proteínas desde el espacio plasmático al espacio urinario. La manifestación es una proteinuria continua y estos pacientes van a ingresar o van a llegar a fallo renal terminal en promedio a los 40 años, requiriendo tratamiento sustitutivo renal y o trasplante renal. Pero no solamente afecta el podocito, también puede afectar el mesangio, pero hay algo muy importante. Esta glucotriacilceramida, este glucosfingolípido, infiltra la circulación a nivel glomerular, produciendo una infiltración de los capilares a nivel de los capilares glomerulares. Y esto genera una estrechez de la luz de las arteriolas a nivel glomerular, generando isquemia y necrosis. Y esto es de naturaleza crónica, llevando a que la declinación de la función renal sea progresiva y el riesgo del paciente llegar a diálisis, pues es mayor. Lo que ocurre al principio cuando el glucosfingolípido se acumula en el glomérulo es que hay una hipertrofia podocitaria. Este estrés oxidativo hace que haya una respuesta o genera una respuesta inflamatoria, hay borramiento de los procesos podocitarios y hay una apoptosis podocitaria, lo cual es inminente que el daño renal sea progresivo y el fallo renal a diálisis sea inminente. Esta es una biopsia con una tinción con azul de toluidina, donde podemos ver las inclusiones de globotriacilceramida acá en los podocitos, en el mesangio, en la célula endotelial, en las células epiteliales parietales. Pero hay unas lesiones histológicas típicas que son inclusiones laminares o depósitos lisosomales que se llaman cuerpos mieloides o cuerpos de cebra. Estas lesiones son típicas y el nefropatólogo cuando ve estos cuerpos de cebra puede correlacionar que se trataría de una enfermedad de depósito lisosomal y nos ayudaría al diagnóstico. No son patognomónicas porque estas lesiones también pueden aparecer en pacientes que toman hidroxicloroquina o amiodarona. Como dije al inicio, esto es una enfermedad genética. Por tal razón, existen pues variantes patogénicas del gen de la alfa-galactosidasa. El gen se llama el gen GLA. Y este gen está mapeado en el brazo largo del cromosoma X. ¿Qué sucede? Entonces, que esta enfermedad se transmite como un trastorno vinculado o ligado al X. Por tal razón, los varones con enfermedad de Fabry van a transmitir la enfermedad a todas sus hijas y no así a los varones. Y las mujeres van a transmitir la enfermedad, ellas son heterocigotas. Por tanto, la mutación del gen de Fabry va a ser transmitido al 50% de sus hijos varones y al 50% de sus hijas. Cuando muestro esta imagen, hago una analogía de este lamentable hecho que fue el ataque a las Torres Gemelas. Yo pregunto siempre que todos, ¿qué estabas haciendo el día del atentado de las Torres Gemelas? Todos recordamos qué estábamos haciendo ese día, pero si preguntamos qué estábamos haciendo el día anterior, no lo recordamos.
pero sí recordamos el día del atentado porque esto nos generó empatía, porque teníamos información de las Torres Gemelas, porque teníamos información de Nueva York, de Estados Unidos, había muchas cosas que nos hacían tener información y nos generaban empatía. Nosotros estamos en el día anterior del atentado donde no tenemos empatía con ese día y no tenemos una información que sea icónica que nos ayude. Yo lo que quiero decir con esto es que nosotros debemos tener empatía con la enfermedad de Fabry, que debemos tener información para que recordemos siempre que vamos a un paciente y este paciente no tenga un retraso hasta de 10 años en el diagnóstico, como frecuentemente pasa. Como dije al inicio, la enfermedad de Fabry es una enfermedad de afección multiorgánica. Afecta al sistema nervioso central, al sistema nervioso periférico, a nivel cardiológico, produce fallo renal, afecta el sistema gastrointestinal. Estos pacientes suelen tener colon irritable refractario o pueden tener diarreas crónicas, hipoacusia, córnea verticillata. Entonces la pregunta es, ¿cuándo sospecharlo? Bueno, nosotros sospechamos la enfermedad de Fabry teniendo en cuenta varios datos. Uno de ellos es que los síntomas de la enfermedad de Fabry suelen aparecer prácticamente todos en promedio en la segunda década de vida. Y a nivel del compromiso renal, la proteinuria se hace evidente en esta etapa, en la segunda década de vida, una proteinuria que es progresiva y que va llevando un deterioro progresivo de la función renal. Los varones con el fenotipo clásico tienen poca actividad, muy ausente la actividad prácticamente de la enzima alfa-galactosidasa, menos del 3 o del 1% de la media normal. Cuando nosotros vemos a estos pacientes con este fenotipo clásico, podemos sospecharlo cuando aparecen en piel estas lesiones, que son los angioqueratomas, que suelen aparecer en la región periumbilical y en la región inguinal. Estas son pápulas vasculares llamadas angioqueratomas. También el oftalmólogo nos puede informar córnea verticillata y esta otortosidad en las arterias de la retina, los cuales nos pueden llevar a correlacionar en un paciente que tiene proteinuria, que tiene lesiones como angioqueratomas, a que sumemos detalles para hacer el diagnóstico. Este es el consenso europeo de expertos para la enfermedad de Fabry, donde ellos toman datos importantes en cuanto a la clínica, el diagnóstico, biomarcadores y tratamientos, para nosotros sintetizar y podemos de alguna manera poner un camino para mejor diagnóstico de la enfermedad de Fabry. Y nosotros al principio en la clínica la enfermedad de Fabry la sospechamos porque es un paciente que presenta proteinuria progresiva. Puede ser una relación albúmina-creatinina mayor de 30, con un fallo renal inexplicable en pacientes que se le ha estudiado con un colagenograma que es negativo o proteinograma que es negativo, el cual quizás porque tiene un cociente de albúmina-creatinina en orina mayor de 30 y no tenga una proteinuria subnefrótica, posiblemente no lo vamos a biopsiar. Por tal razón, nosotros nos podemos animar a que este paciente sea subsidiario de un tamizaje para la enfermedad de Fabry. Estos pacientes van a tener proteinuria en un 50% antes de cumplir los 35 años y ellos también suelen tener quistes parapiélicos que cuando aparecen estos quistes en los senos renales suelen estar en relación con la enfermedad de Fabry. Pero la enfermedad de Fabry no solo afecta al riñón, sino que afecta a múltiples órganos, pero cuando afecta a nivel renal, hay una relación muy frecuente, la coexistencia también de afección cardíaca, y el signo, el sello distintivo de la afección de la enfermedad de Fabry a nivel del corazón es la miocardiopatía hipertrófica. Estos pacientes suelen tener hipertrofia ventricular izquierda. Si un paciente menor de 40 años tiene o al examen físico o en el ecocardiograma se informa hipertrofia ventricular izquierda, esto es raro. Así que nos debe llamar la atención a sumar datos para definir si estamos ante la presencia de un paciente con enfermedad de Fabry. Los pacientes con enfermedad de Fabry tienen síndromes coronarios. A estos pacientes se les pueden hacer cateterismo por el dolor precordial, por la angina, y el cateterismo suele, la cinecoronariografía suele informar que tienen coronarias sanas, pero con flujo coronario lento. Coronarias sanas con flujo coronario lento nos puede hacer sospechar que el paciente tiene Fabry, porque lo que se afecta no son los vasos coronarios grandes, sino los capilares. Infiltra este glucosfingolípido en los capilares
produciendo estrechez de la luz, isquemia y necrosis, y estos pacientes tienen riesgo de muerte súbita antes de cumplir los 55 años. Las anomalías de conducción son muy frecuentes, las arritmias. Estos pacientes suelen tener disautonomía, bradicardia, bloqueo AV del segundo y tercer grado. Muchos de estos pacientes tienen marcapasos o cardiodesfibriladores. Cuando usted ve a un paciente joven, menor de 50 años, con un marcapasos, no debe llamar la atención, al menos que tenga comorbidades que puedan justificar estos datos. Este es un ecocardiograma 2D donde vemos las cámaras cardíacas, la hipertrofia ventricular, ojo de Weyl, disminución del estrés longitudinal, y la resonancia magnética que muestra la fibrosis miocárdica. Esto es riesgoso porque sabemos que estos pacientes pueden desencadenar fibrilación ventricular y muerte. En cuanto a la afectación cerebrovascular, los pacientes con enfermedad de Fabry tienen ataques isquémicos transitorios o tienen ACV establecido, lo que se llaman ACV criptogénicos. Nos debe llamar la atención cuando un paciente hace un ACV o presenta un ACV antes de los 50 años. Es rarísimo, deberíamos buscar si tiene proteinuria, si tiene cardiomegalia, para definir si es subsidiario de un tamizaje para Fabry. Y es que los pacientes con nefropatía por Fabry se les incrementa el riesgo de ataques isquémicos transitorios en del 5 al 30% más. O sea, hay un riesgo de 30 veces más de presentar eventos isquémicos transitorios cerebrales en los pacientes que tienen nefropatía por Fabry. La hipoacusia gradual o repentina también suele aparecer en los pacientes con Fabry. Cejas prominentes, lóbulos de la oreja prominentes o labios engrosados, engrosamiento de los labios, también suelen ser, digamos, un fenotipo, no suele en todos los pacientes, pero se dice que es un fenotipo de los pacientes con la enfermedad de Fabry. ¿Cuándo diagnosticamos la enfermedad de Fabry? Bueno, tenemos que sospechar en pacientes que tienen antecedentes de enfermedades huérfanas y tienen enfermedad de Fabry. Ese paciente que le llega a la consulta y que dice que tienen familiares con enfermedad de Fabry, debemos tamizarlo para describir o definir el diagnóstico. También hacemos diagnósticos en los pacientes que tienen manifestaciones clínicas o las anomalías de laboratorios mencionadas anteriormente para hacer el diagnóstico de la enfermedad de Fabry. Y el diagnóstico definitivo se hace con pruebas bioquímicas y el test genético. Si yo sospecho que un paciente tiene proteinuria, declinación progresiva de la función renal, no hay una causa inexplicable, tiene cardiomegalia, y quiero estudiarlo, pues debo hacerle un tamizaje. Pero primero debo preguntarme, ¿es hombre o es mujer? Si es hombre, le puedo hacer un tamizaje de EBS o medir la actividad de la enzima alfa-galactosidasa en leucocitos. Esta actividad, si está deficiente, menor del 5%, prácticamente nos está estableciéndonos que el paciente tiene una enfermedad de Fabry. Se le haría un tamizaje, un test molecular, digamos, análisis genético, para definir cuál es la mutación y se le definirá el tratamiento. Pero si es mujer, no se le hace este tamizaje, sino que directamente se le hace un estudio genético, porque las mujeres con enfermedad de Fabry las mujeres tienen dos cromosomas X, y en la época embrionaria inactivan aleatoriamente un cromosoma X. Así que este fenómeno de lionización hace que hayan células Fabry anómalas y células no Fabry normales. Por eso es necesario que directamente se le haga el test genético, que es el gold estándar. También tenemos el biomarcador lyso-Gb3. Esta lyso-Gb3, o globotriacilia fingosina, suele estar notablemente incrementado en los pacientes Fabry clásicos hombres, así como en las mujeres, pero también están aumentados en los pacientes no clásicos hombres y mujeres, lo cual habla de que nos puede definir diagnóstico y también se utiliza para monitorear los tratamientos para la enfermedad de Fabry, porque suele reducirse esta lyso-Gb3 luego de 6 meses de tratamiento. Para finalizar, existen intervenciones generales y farmacológicas para tratar la enfermedad de Fabry. Primero les voy a hablar de estas terapias protectoras adyuvantes. Tenemos los bloqueantes del RAS, sin lugar a dudas, los primeros fármacos que demostraron renoprotección. Así que no podemos, sin duda alguna, dejar de indicar en los pacientes que tienen compromiso renal los bloqueantes del RAS. Pero hoy en día tenemos evidencia que los ISGLT2 también generan protección renal en los pacientes con enfermedad renal crónica, diabéticos y no diabéticos. Y
Es entendible que los pacientes con enfermedad de Fabry tienen hiperfiltración y excretan proteínas. Y estos dos clases de fármacos, tanto los bloqueantes del RAS como los ISLT2, reducen la hiperfiltración y reducen la proteinuria. Así que, sin lugar a duda, es inminente el tratamiento para iniciarlo. Cuando hablamos de tratamiento, terapias primarias para la enfermedad de Fabry, desde hace más de 20 años se tiene la experiencia con terapias de reemplazo enzimático. Estas son proteínas exógenas que se infunden, se administran vía venosa para reemplazar la enzima salvaje o mutante. De tal manera que esta enzima que se infunde va a reemplazar, va a remover el glucosfingolípido en los compartimentos celulares afectados. Una de ellas es la galsidasa alfa, que los estudios de seguridad y eficacia han demostrado que ralentiza o estabiliza la función renal y reduce el riesgo cardiovascular y la muerte en estos pacientes. Así también tenemos evidencia con el otro tratamiento de reemplazo enzimático, que es con la galsidasa beta, que se infunde también cada 15 días, donde los estudios de seguridad y eficacia también demostraron que estabilizaba y ralentizaba la progresión del daño renal, así como reducía o reduce los eventos cardiovasculares. Sin lugar a duda, la experiencia de más de 20 años se tiene con estos tratamientos, y hay un tratamiento novedoso que es con chaperona farmacológica. Como su nombre lo dice, la chaperona es un tratamiento vía oral, es un ayudante, la cual lo que hace es que se une a un sitio activo de la enzima que está mutante en el retículo endoplásmico. Una vez que se plega a ella o se une a ella, genera que ésta se despliegue, o sea, y genera un tráfico de esta enzima que estaba mutante desde el retículo endoplásmico hasta el lisosoma. Una vez que la enzima, digamos, mutante es traficada hasta los lisosomas, esta chaperona se disocia y la enzima que llega al lisosoma recupera su actividad enzimática, degradando o catalizando el sustrato o al glucosfingolípido que está en los compartimentos celulares. De esta manera, estabiliza la función renal y reduce la masa cardíaca, como lo dicen los estudios pivotales. Bueno, hasta aquí mi presentación. Doy gracias a todos los presentes. Quedo atento al cuestionario. Muchísimas gracias a todos.